Cordial saludo, estudiantes de séptimo A y séptimo B del Liceo Psicopedagógico Mundo Activo. Esta es nuestra siguiente sesión de la semana. Por tanto, vamos a explicar un tema del cual habrá trabajo en nuestra plataforma de Google Classroom. ¿Listo? Bien. Recuerden que acá en el link del tablero, que siempre les comparto por el chat de Hangouts o que ustedes ya tienen a disposición, ustedes pueden cambiar de diapositiva para ir a la clase siguiente. Entonces aquí está el correspondiente a nuestra primera sesión. Al darle clic en siguiente marco, usted va a poder ver el de la siguiente clase. Entonces, por ejemplo, para séptimo A corresponde el 24 de marzo, pero para séptimo B corresponde a la fecha en la cual tengamos la siguiente sesión. También pueden ir acá, dar clic acá y pueden ver los diversos tableros para que puedan acceder a los mismos. ¿Listo? Bien, entonces este tablero va a ser el correspondiente a esta sesión. Bien, entonces el tema de esta sesión es Modal Verbs. ¿Listo? Verbos modales. Este tema va a complementar al can, el que vimos hace unas semanas presencialmente, que era un verbo modal. Entonces recuerden que un verbo modal es un auxiliar, que es una palabra que nos sirve para ser más educados, para ser más cortés, etc. ¿Listo? O también para hablar de posibilidades. ¿Listo? De posibilidades. ¿Listo? Pero pues en nuestro caso no va a aplicar tanto. ¿Listo? Entonces, ese sería el uso de los verbos modales. Nosotros ya vimos el de can. ¿Listo? El de can, que es el de acá. Nosotros este lo trabajamos hace algunas semanas. Entonces, la misma estructura se va a aplicar con el mismo, ¿vale? Solamente que vamos a empezar a añadir otros, ¿bien? Entonces, acuérdense que la estructura, ¿cuál es? Pronombre, luego vamos a utilizar el verbo modal, entonces I can. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta frase. Yo puedo estudiar en casa. ¿Listo? Ese fue el que ya vimos en clase, que también tiene su forma negativa, interrogativa, WH question, etc. ¿Listo? Estos que vamos a ver en esta sesión tienen las mismas formas. Vamos a ver el could, el may, el should, el must, el have to, el might. ¿Listo? Esos son los que vamos a ver. Cada uno se aplica dependiendo a una posibilidad, un permiso, etc. Como yo les venía diciendo, por ejemplo, el can lo utilizamos para pedir permisos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el significado de cada uno para que los podamos trabajar. Bien, vamos a empezar con el de could. Se escribe could, pero recuerden que se pronuncia could. ¿Listo? Remember the pronouns. Entonces could, podría. Listo, dejarlos acá al lado de la imagen para que ustedes le puedan dar el repaso correspondiente. Entonces está el could, que sería podría. De igual manera, el de can, que es puedo. Entonces poder, listo. Entonces él puede, ella puede, etc. Tenemos el may, que de igual manera es podría. ¿Listo? Podría. May, podría. Listo, vamos a dejarlo acá. Tenemos el should. Acuérdense, se escribe should, pero es should. ¿Listo? Es debería. Dejarlo en esta zona. Luego tenemos el might. Might, que también es podría.
Esto ya va a ser la aclaración respecto a los que tienen el mismo significado en español. El might. Tenemos el must, que es debo. Y el siguiente, que es el have to, que es igualmente debo, pero hay una obligación. ¿Listo? Bien. Cuidado con el have to porque es un verbo, pero en este caso lo vamos a utilizar como un modal, es decir, como si fuera un auxiliar. Bien, muchachos, entonces, este es el significado de los que vamos a usar. Cada uno se ajusta a hablar sobre habilidades para pedir, valga la redundancia, permisos, para dar consejos o advertencias, para hablar sobre obligaciones, ya sea de nosotros o que alguien más nos deja, o posibilidades. ¿Listo? Entonces, en el caso de habilidades, tenemos el can y el could. Por ejemplo, David can speak 3 languages. David puede hablar 3 idiomas. Entonces está hablando de una habilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá. I can study at home. Es una habilidad. Yo puedo estudiar en casa. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Es una habilidad que tenemos. Por ende, entonces, vamos a utilizar el can. Podríamos también utilizar el could. Por ejemplo, I could study at home. Vamos a cambiarle el color para que no vayan a perder después de las formas. Listo. Entonces igual, estamos hablando de una habilidad. Listo, entonces I could study at home. Yo podría estudiar desde casa. Listo, entonces estoy hablando de una habilidad que podría tener. Entonces yo podría estudiar desde casa, no hay ningún problema. ¿Listo? Recuerden que el negativo de estos dos, entonces el de can't, es can't. Y el de could es couldn't. ¿Listo? Couldn't. ¿Vale? Nunca se les vaya a olvidar eso. Ese es el negativo de los dos. Entonces si utilizara I can't, o sea, estoy utilizando su forma negativa, I can't study at home, sería yo no puedo estudiar en casa. Entonces estoy hablando de una habilidad que no puedo tener. Ahora bien, por ejemplo con el could, I couldn't study at home. Yo no podría estudiar desde casa. Es una habilidad que no podría tener. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar eso. Es recordar lo que ya vimos en la última clase con el can. ¿Listo? Bien. Ese sería con la habilidad y con estos dos verbos. ¿Listo? También tenemos otra posibilidad que es para pedir permisos, que es lo que siempre nosotros hacemos, digamos, en nuestras clases. Bien. Entonces, vamos a ver con el caso de los permisos. Listo, vamos a utilizar el mismo color que nos sugiere la imagen. Entonces, acá vamos a utilizar tipo pregunta. ¿Listo? Puedo bien, en este caso vamos a utilizar forma interrogativa. ¿Listo? Porque para usted pedir algún permiso, la idea es que usted debe preguntar. Bien, entonces el ejemplo que siempre manejamos en clase. Can I go to the restroom, please? Entonces, si ustedes notan, primero va el modal,
luego va el pronombre, luego el verbo y su complemento. ¿Listo? Noten siempre la estructura. Ahora bien, ¿cómo sería con could? Vamos a manejar la misma estructura. Could, pronombre, y el complemento. ¿Listo? Entonces acá no hay tercera persona. Cuando utilizamos modales no hay tercera persona. ¿Listo? En este caso. Could he study at home? ¿Podría él estudiar en casa? Está haciendo una pregunta, por ejemplo, sus papitos. Could he study at home? ¿Podría él estudiar en casa? Y con el may es podría. El may en este caso vamos a manejarlo como un poco más formal. ¿Listo? ¿Podría leer tu libro? Es una pregunta, igual que las dos anteriores, pero como estoy utilizando el may, es un poco más formal. ¿Listo? En este caso. Entonces, nótenlo, para los permisos es en forma interrogativa. Bien, vamos a ir a advertencias o consejos. ¿Listo? Por ejemplo, tú deberías, el should, tú deberías leer el libro de inglés. ¿Listo? Acá podemos utilizar ya sea interrogativo o afirmativo o negativo. ¿Listo? Tú deberías leer el libro inglés. Estoy dando un consejo o una advertencia también podría ser. Si fuera en negativo, entonces you o he shouldn't, es la forma negativa. He shouldn't play soccer. Por ejemplo, cuando alguien juega fútbol y está fracturado, entonces una advertencia. Él no debería. ¿Listo? El shouldn't es el negativo de debería. ¿Listo? No olviden eso. Él no debería jugar fútbol. Tú deberías leer el libro de inglés. ¿Bien? Creo que no. Acá no hay nada al respecto. Si fuera en forma interrogativa. Should iría al principio. Should you read the English book? ¿Deberías leer el libro en inglés? Bien. Vamos a hacer la de obligaciones. La de obligaciones es la que tenemos el must y el have to. Voy a hacer una aclaración con ambos verbos modales. El must es algo que usted debe hacer, es una obligación. Pero es algo que nadie le está imponiendo. ¿Listo? Es algo que usted sabe que tiene que hacer. Mientras el have to, eso es algo, una obligación que alguien de pronto le impuso. ¿Sí? Entonces es una obligación, por ejemplo, los trabajos, las tareas y demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo con el must. I must study at home. Yo debo estudiar en casa. Bien. Si este fuera negativo, acá no hay abreviación. El must, usted le debe colocar espacio, not. Must, espacio, not. Yo debo estudiar en casa. Es algo que usted sabe que tiene que hacer, que es una obligación, pero que usted debe hacer. Bien, acá en este caso, vamos a ir con el have to. Recuerden que el have to, como es un verbo modal, también cambia según el pronombre. Si es he, she o it, o sea, tercera persona, vamos a cambiar el have. Vamos a cambiar el have por un has. ¿Listo? Porque acuérdense que el has es la tercera persona del have. ¿Listo? Significa lo mismo.
¿Cómo diferenciarlo del verbo tener? Porque aquí está acompañado con un to, que es la preposición. ¿Listo? Bien, entonces acá quería. Él debe escribir, pero es una obligación. Por ejemplo, yo le estoy diciendo en clase que debe escribir. Es una obligación que le estoy imponiendo. Acá, I have to write. Yo debo escribir. ¿Listo? Es una obligación que alguien más le impuso. ¿Listo? Entonces sean muy cuidadosos con eso. ¿Cómo sería la forma negativa de esto? Vamos a utilizar el doesn't. ¿Listo? Entonces he doesn't. O si fuera en otro caso. Bien. Voy a hacer énfasis acá en la forma negativa de este verbo modal porque acá debemos utilizar presente simple. ¿Listo? Entonces, él no tiene o no debe escribir. Si ustedes notan, estoy utilizando el doesn't, pero después el have. Profesor, ¿por qué no utiliza el has? Porque el doesn't, el doesn't, ya lleva la tercera persona. ¿Listo? La S. No se les olvide. Entonces por eso acá sí lo escribo con el have to. Igual los demás. I don't have to write. Yo no debo escribir. Estoy colocando el don't, que es el auxiliar, en negativo. Que es el que utilizamos en presente simple. Entonces no olviden ahí para que lo puedan hacer. ¿Listo? Bien. Y vamos al último, que es de posibilidad. Se puede tanto con el may, con el could o con el can, porque es podría o puedo de posibilidad, ¿vale? Solamente lo voy a explicar con el might, pero se puede con esos auxiliares también. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo de un color diferente para que lo puedan ver. Voy a dejarle un color naranja. Bien, acá en este caso, I might be the first in English class. En este caso, si ustedes notan, estoy colocando el might antes del verbo, igual que en los casos anteriores, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia? Que acá estamos hablando de posibilidades, ¿listo? Entonces si yo utilizo el can, si utilizo el could o el may, acá los voy a utilizar ya en una frase y estoy hablando desde una posibilidad. Yo puedo estudiar a casa, como el caso de acá, que es una habilidad. También puedo manejarla como una posibilidad. Con el could yo podría estudiarla en casa. Estoy hablando de una posibilidad también. ¿Listo? Entonces acá deben tener en cuenta que los verbos modales pueden jugar en muchas casillas, por así decirlo. Entonces en este caso, I might be the first in English class. Yo podría ser el primero en clase de inglés. Estoy hablando de una posibilidad. ¿Listo? Ahí pueden utilizar estos tres también. Entonces no lo vayan a olvidar. Bien, eso sería todo por esta sesión. Recuerden que en el chat de Hangouts y en Google Classroom dejaré el taller correspondiente a este tema y responderé todas sus dudas o inquietudes. Recuerden copiar todo esto en el cuaderno. De igual manera la fecha. En el caso de séptimo B, recuerden que ustedes tienen una fecha diferente, ya que me veo primero con séptimo A en la semana. ¿Listo? Entonces sean muy cuidadosos con eso, revisen su tablero digital, ya que allí podrán encontrar las diversas clases. Entonces cuando usted entre siempre va a encontrar la primera clase que tuvimos, de allí pasan acá. ¿Listo? Y copian esto en sus cuadernos porque son los apuntes correspondientes. Bien, eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en el chat. Adiós.